buenas tardes. En función del tiempo vamos a dar inicio al simposio de Vertex. Y siguiendo con la nutritiva agenda que tenemos nosotros en el cuarto Congreso Argentino de Fibrosis Quística, hoy contamos con la valiosa presencia de nuestra amiga Silvia Garner. Silvia es médica pediatra neumonóloga, jefa de la unidad de neumonología del Hospital Vall d'Hebron de España, de Barcelona. Pero tenemos el orgullo de decir que es argentina, es nuestra. Fue residente del Hospital Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires, también trabajó en el Hospital Garrahan. Hizo su fellow en el Sick Children's Hospital de Toronto y hoy lleva a cabo varios estudios de investigación y grupos de controles en Europa. Y también está en la organización del próximo Congreso Europeo de Fibrosis Quística. Así que le damos la bienvenida. Silvia, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la calurosa bienvenida y la introducción. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, a la presidenta y a Luis, por el haberme invitado aquí, y también hizo posible Vertex, para que yo esté aquí compartiendo con ustedes este rato, que me dijeron que igual tengo una hora, pese al retraso, con ustedes. Para mí es un enorme placer y retornar acá después de tantos años y hacerlo de esta manera, ¿no? Como conferenciante en un congreso nacional. O sea que me llena de orgullo, me lo estoy disfrutando muy bien, pasándola muy bien, y la verdad que las mesas están haciendo muy, muy interesante, ¿no? Bueno, sin más vamos a empezar con esta charla que vamos a hacer de efectos moleculares de la proteína CFTR, su modulación y la experiencia que hay en los ensayos clínicos, y también comentaré la experiencia clínica de nuestro centro. Les quería comentar brevemente, en el hospital que yo trabajo, es una ciudad sanitaria, porque es todo este complejo. Vall d'Hebron en Barcelona se inauguró en el año 1955 y desde el año 2009 está acreditado por el Instituto de Salud Carlos III como un instituto de investigación sanitaria que se tiene que renovar cada X años, y que nos lo han renovado en el 2013. Tiene 7.000 empleados, casi 1.200 camas, 45 salas de operaciones. La verdad que es una ciudad. Esto es toda la parte general del hospital, esto es toda la parte de pediatría, toda la parte de obstetricia, ginecología, especial solamente de traumatología con su UCI. Sabéis que en España hay muchos accidentes de tránsito, ¿no? Cada vez menos, pero tienen un gran complejo. Acá está el servicio, todo esto es de microbiología y anatomía patológica, escuela de enfermerías, y acá no se ve bien, pero toda está la parte de recerca, bueno, acá lo ven mejor, de recerca, y de la Universidad de Barcelona. Como ven, es un centro muy, muy importante, ¿no? Se ha llevado a cabo más de 245 ensayos clínicos sobre enfermedades raras, ¿no? Y esta es la unidad nuestra, algunos de acá la conocen, que pronto la vamos a mejorar. Van a ser casi 700 metros, 800 metros cuadrados. Tenemos, como ayer se hablaba, cobertura de cobre, por esto fue una donación, y debido la utilizamos al poder antimicrobiano que presenta. Es una unidad mixta de adultos y niños, tiene 330 pacientes, de los cuales 60% ya son adultos. Los adultos ya nos han pasado, por suerte, y son 360. Este año cumplimos 18 años de la instauración del cribado de neonatal. Es decir, ya casi todos nuestros pacientes son diagnosticados por cribados. Tenemos algunos que nos vienen de otras comunidades o de otros países que seguimos. Es el único centro de la red de ensayos europeos y también el único centro de España que pertenece a estas unidades clínicas de referencias europeas. Sin más, vamos a ir a la charla, que va a ser una introducción. Vamos a hablar de los tipos de mutaciones, diferentes puntos de vista de clasificar entre estructura funcional y clínica, la correlación genotipo-fenotipo y los factores modificadores, y por último,
qué es lo que hay en la literatura ya publicado, los ensayos clínicos, tratamiento con correctores y modificadores. Algunas, evidentemente, de conceptos son repetitivos a lo largo del Congreso, es más que nada didáctico y a manera de introducción y de reafirmar. Sabéis todos que en el año 1989 se identificó el gen, que se han identificado hasta ahora más de 2.000 mutaciones, que la F508 es la mutación frecuente, que esto varía mucho en la región. En el norte de Europa es entre el 71 y 75 y en la zona mediterránea, como es en Barcelona, cae a un 50%. Recordar que la proteína es una estructura muy compleja, y que las mutaciones de clase 1 a 3 más importantes se ubican en esta región dominante y que a nivel de más de la membrana en estas zonas son las mutaciones que cursan con un fenotipo más leve. También recordar, a ver si me sale, que esto es un vídeo, pero no sé si lo voy a poder pasar. No se va a poder pasar, recordar que es el canal predominantemente de cloro, y también intervienen los canales que se llaman ENaC, de sodio. Esto en una persona normal. Y también da lugar a las manifestaciones clínicas, depende de dónde se exprese, en qué sectores, ¿no? Que ya todos por conocidos y se ha hablado mucho de la afectación multisistémica de esta enfermedad. Con respecto a los tipos de mutaciones, dijimos, bueno, hay una clasificación estructural que va a ser de acuerdo a la alteración que se produzca en el ADN o en el ARN mensajero. También va a haber una clasificación funcional de acuerdo a cómo se va a afectar o la producción o la función o degradación del CFTR, y también una clasificación clínica que va a ser de acuerdo a la gravedad de la manifestación que presenta el paciente. Empezaremos brevemente a mencionar la estructural. Saben que hay alteraciones puntuales que pueden ser de lesiones o inserciones pequeñas. Hay cambios de base, que en los cambios de base puede ser de diferentes maneras. Sustitución de un aminoácido por otro, en los exones estamos hablando. Sustitución de un aminoácido por un codón stop, en los exones también. O proceso de formación de problemas de alteración en el proceso de formación del RNA, que son los splicing, las mutaciones, en las zonas, ¿no? Cuando los intrones tienen que, salir y juntarse todos los exones. O arreglos muy grandes, las de lesiones, duplicaciones en uno o más exones, o sea, se llevan exones enteros, se duplican o hay de lesión, ¿no? Esto nos llevaría, por supuesto, una conferencia entera, es solamente a manera de repaso e introducción. Otra cosa que también ayer también la comentamos es la base de datos que nos podemos ayudar. Hay dos principalmente, la del CKIT de Toronto, que acá están referidos muchas mutaciones, y el CFTR2, ¿no? CFTR2, que tiene, es más que nada es una base sobre todo de los pacientes de Estados Unidos. Pero lo importante es que desarrolla distintos aspectos de las mutaciones. ¿Qué clínica tiene? ¿Qué función pulmonar? ¿O qué test del sudor? Lo que pasa es que a comparación con el de CKIT hay 322 mutaciones en este momento solamente en la página. ¿Qué pasa a nivel funcional? ¿Cómo se va a ver afectado la producción, función y degradación? Esto también fue comentado durante la mañana en la mesa de adultos. Brevemente también vamos a explicarlo para ponernos en tema. Claro, recordar que la producción, desde que se sintetice, desdobla el ADN, se produce el ARN mensajero y va a llegar a la membrana donde realmente funciona el canal de cloro, ¿no? El CFTR, pues cumple una serie de pasos bastante complicados. Acá, esta manera de simplificación. Hay una transcripción genética, como ven, del ADN al ARN mensajero, un proceso de repliegue, de procesamiento de la proteína y de trasladar a esta proteína, trasladar hacia donde va a actuar, es decir, en la superficie, y ahí se va a expresar la proteína. Como les dije, esto está bastante simplificado de una manera didáctica y para que nosotros entendamos, pero la biología a nivel celular es mucho más complicada.
Pero si recorremos todos estos procesos, en cada proceso puede estar alterado, o sea, vamos a tener diferentes mutaciones que pueden estar afectando los diferentes procesos. Y también, como se dijo esta mañana, esta es una clasificación bastante didáctica, pero que muchas mutaciones a lo mejor se comportan de diferente manera, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ¿no? En la clase 1 no hay codon stop, entonces no se lee lo que se tendría que leer normalmente, no se produce proteína. Y todos recordarán que las stop mutation, recuerde que es siempre una X, todas las mutaciones que terminan en X son de esta, en lo cual no hay nada de proteína, no llega nada a la membrana, se detiene el paso aquí. En la clase 2 sí que no hay codon stop, se sintetiza la proteína, pero no puede replegarse de la manera adecuada, no hay un repliegue y entonces no puede transitar al aparato de Golgi. Aquí es muy importante porque tenemos la F508del, también la N1303K, que es muy frecuente. Entonces, recordar que tampoco llega proteína a la membrana. Sigamos con los pasos de toda la transcripción, el repliegue, pero puede haber mutaciones que llegan a la membrana, pero no se abren, las gating mutation, y ahora todos estos los identificamos muy bien por el tratamiento que tenemos en la fisiopatología, ¿no? La más frecuente, aunque ya sabemos que es muy poco frecuente a nivel mundial, es la G551D. Siguiendo con sí que en estas clases de la clase 4 de mutación sí que llega el canal, pero se abre poco tiempo, Hay un problema en la conducción. Las mutaciones más frecuentes, la R1107H o la R334W, como recordaréis, este es un problema, hay una función de esta proteína residual, como veremos más adelante. Y entonces estos pacientes cursan con enfermedad pulmonar leve y suficiencia pancreática. ¿Qué pasa en la clase 5? También llega a la membrana, se abre, pero por poco tiempo y aparte hay poca cantidad, porque el problema también está dado por alteración en el splicing. Cuando recordáis que los exones se juntan y los intrones se tienen que ir, se queda por ahí atrapado, digamos, de manera más didáctica. Un pedacito del intrón, hay un problema del splicing y entonces se corta la producción. Hay menos cantidad de proteína. Esto también cursa con suficiencia pancreática debido a la función residual que hay de la proteína en estas mutaciones. Y la clase 6, que hay un turnover alterado, o sea, la célula reconoce al canal con estas mutaciones alterado y enseguida se degrada. Como funciona un poco también, recordar que va a tener suficiencia pancreática. Entonces, a manera de resumen, también vimos este gráfico a la mañana, pero no es el mismo que hemos visto. Recordar, y ahora lo vamos a ver cuando hablemos del genotipo y fenotipo, clase 1, 2 y 3, cursan con insuficiencia pancreática y enfermedad importante. Clase 4, 5 y 6 con suficiencia pancreática y enfermedad más leve. Pero el año pasado el grupo de Margarida Amaral y Chris Debuc han publicado una clase 7. ¿La clase 7 cuál es? No hay síntesis debido a que hay grandes duplicaciones, grandes deleciones, como hablábamos anteriormente cuando hablábamos de clasificación estructural, y son pacientes que tienen nada de proteína y entonces, por ende, tienen una enfermedad pulmonar importante. Y que el único tratamiento sería el reemplazo todo de la terapia génica, pero clase 7. Y también, como se dijo a lo largo del Congreso, todos ya también sabemos que a lo mejor una clase 2, si llega a la membrana, como vemos en el tratamiento, se va a comportar como una clase 3, o a lo mejor como una clase 6, o a lo mejor como una clase 4. O sea, esto no es esta clasificación no es tan rígida. Y esta manera de resumen un poco, para recordar que hay dentro de las mutaciones de toda la clase 1, 2, 3, 4, 5, hay mutaciones que tienen problema de cantidad. Fijaros acá en el dibujito muy bien, hay poco canal, defectos de cantidad o hay pocos o no hay ninguno, y en estas están agrupadas clase 1 y clase 2, clase 5 y clase 6. Y después el otro grande grupo es cuando hay problema de función, es decir, muy gráfico aquí,
Hay todos los canales, pero no se abren o se abren poco tiempo. Y esto es importante porque es un poco como la nueva jerga que tenemos que utilizar, porque en el problema de la función vamos a poner potenciadores, tenemos que usar potenciadores. Y cuando estamos hablando de cantidad, tenemos que hacer moléculas que van a corregir la cantidad, para que correctores y potenciadores. Esta es la manera un poco de recordar. Y aquí tenemos a la clase 3 y solamente la clase 4 en esta clasificación rígida. Como dijimos, después va a haber una mezcla y todas estas dos también se pueden convertir, ¿no?, en alguna de las otras clases, comportar, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa con la clínica? Bueno, de acuerdo a la gravedad de las manifestaciones que presenta el paciente. Vamos a ver un poquito más, eso, enfermedad multisistémica, también no va a funcionar, me imagino, no. Esto, recordar que en la vía aérea, esta es una función normal, pero en la función del paciente, cuando no funciona el canal, lo que pasa es que no hay una secreción de cloro, hay mucho sodio porque no hay reabsorción, hay un aumento, de la reabsorción de sodio en estos canales y todo el epitelio se deshidrata, los cilios hay una disminución del líquido de superficie y los cilios no pueden hacer la función del aclaramiento mucociliar adecuado. Se deshidrata todo en la parte de la luz bronquial. En el páncreas interviene muy importante, como habrá explicado el doctor Michael durante todas sus múltiples charlas, los canales de bicarbonato. Entonces, esto cada vez recobra más importancia, no solamente en la parte digestiva, que es un medio muy ácido porque no hay buena secreción de bicarbonato, sino en la parte de pulmón. Estos pacientes tienen un medio muy ácido y entonces las defensas naturales no pueden actuar. Y por último, ¿qué es lo que pasa en la glándula sudorípara? Un poco al revés, ¿no? Empieza en la parte de secreción, en la parte basal de la glándula, y a medida que va hacia la luz hay una importante reabsorción de cloro y de sodio. Esto en la fibrosis quística, el canal no funciona y por eso se queda atrapado en la luz el cloro y el sodio, y el cloro sirve como hasta ahora de gold estándar de diagnóstico de la enfermedad. También recordaréis entonces, como hemos dicho, el fenotipo grave y el fenotipo leve. Grave, insuficiencia pancreática, deterioro precoz de la función pulmonar, presencia de ilio meconial en un 20 o un 30% de los recién nacidos y mayor incidencia de nutrición y enfermedad hepática. El fenotipo leve, como se comentaba también esta mañana, en los pacientes de diagnóstico en la edad adulta, suficiencia pancreática, enfermedad pulmonar menos grave, mayor sobrevida, menor probabilidad de desarrollar ilio meconial, obviamente, o el equivalente, y menos problemas gastrointestinales. Si nosotros tenemos el genotipo grave-grave, evidentemente, están las mutaciones de 1 a la 3 y tendremos la fibrosis quística típica. Si tenemos una mutación grave o leve, claro, aquí ¿qué puede pasar? Que evidentemente, como hay una función residual del canal, van a tener un fenotipo más leve, porque está esta función residual. Es decir, acá, dime con quién andas y te diré quién eres, no funciona, porque gracias a la buena compañía, digamos, el gen que no funciona se ve un poquito neutralizado. Y después tenemos también a los pacientes que puedan tener mutaciones leve y leve, acá están algunos ejemplos, y que también se comportan con un fenotipo más leve inclusive que los otros. Dicho ¿por qué es tan importante todo esto del análisis genético? Bueno, porque es importante para el diagnóstico, el tratamiento y el consejo genético. Es importante conocer los diferentes genotipos porque entonces nos van a influenciar la evolución clínica, esta correlación genotipo y genotipo. Sabéis que está asociado a función pancreática, pero hay una pobre correlación con la función pulmonar. Y aquí en este gráfico es un poco el resumen. Si nosotros sabemos que la actividad total del CFTR, acá en color púrpura o violeta, no sé, que es el 100%, y cuando la actividad total va disminuyendo hasta el 0%, la vamos a graficar con este color rojo.
Pero toda esta actividad obviamente va a depender de los genes, los alelos que tengamos. Si tenemos un alelo normal, el CFTR actúa en un 100%. Si tenemos un alelo normal y un alelo con una mutación que tiene una función residual, se comporta obviamente como portador y no va a tener expresión de la enfermedad. O en el caso también que tengamos un alelo normal, pero un gen con una mutación grave que no funciona para nada, pero también va a ser portador. O sea, normal, portador, portador. Y ahora acá ya la actividad va bajando. ¿Por qué? Porque tenemos un gen, en este caso podría ser con ambos genes con formación, con función residual, o en el caso de, como vimos anteriormente, un gen con función residual y otro con nada. Entonces la actividad cada vez va a ser menor y entonces el fenotipo, ¿no?, como veis aquí, más grave, hasta ya la típica de gen grave más gen grave, la típica fibrosis quística. Y en esta parte, ¿no?, de la curva estarían o formas leves o aquellos que es referido enfermedad referido a un solo órgano. Los genes modificadores, bueno, el fenotipo también va a depender de otros genes modificadores. Todos tenemos pacientes hermanos que son distintos. Yo tengo uno que se trasplantó y la hermana no, o tengo otro grupo de hermanos, obviamente con la misma genética, el mismo papá, la misma mamá, y que uno está trasplantado de hígado y otro no. Entonces, evidentemente, cada vez cobra más importancia los genes modificadores y los factores ambientales, ¿no?, la epigenética, ¿no?, que se dice, sobre todo el humo del tabaco y la contaminación. Y esto no es para, también sería motivo de otra charla, pero es una publicación del año pasado en la cual, fijaros, todos los candidatos de genes modificadores que hay, ¿no? O sea que esto, la investigación también tiene que ir por allí, porque sobre todo es enfermedad pulmonar, diabetes, diferentes enfermedades de hígado, y el puntero creo que no funciona más. Lo gasté. Bueno, no sé si después puedes conseguir. No. Bueno, no importa. A ver, es que no funciona nada. Lo bloqueé. Eso que dijo que lo cambió, ¿eh? Pero no funciona nada. Hay que reprogramarlo. ¿Sabías que me lo ibas a hacer? No va. De paso vamos a comentar, nosotros vamos a empezar a hacer un estudio de gen de polimorfismo de la síntesis de prostaglandinas, ¿eh? A ver si sale algo de ahí. Estamos muy entusiasmados, hemos ganado una beca para postular, ¿no?, ya sabemos que la fibrosis quística es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Y a ver el rol tan importante que desempeñan las prostaglandinas. Entonces, vamos a medir un metabolito de las prostaglandinas y ver polimorfismos, a ver si hay alguna correlación. Tampoco funciona. Bueno, y ahora la otra parte, ¿no?, terminando esta segunda parte, va a venir la parte de tratamiento, ¿eh? Recordar que no voy a hablar de ivacaftor, ¿no? Por supuesto voy a hablar de la combinación de lumacaftor e ivacaftor. Se empezó en el año 2013. Nosotros tuvimos la suerte de participar en el año 2013 en este ensayo clínico, y el diseño, como ya ahora estamos acostumbrados de todos los ensayos clínicos de esta nueva era de tratamiento de la fibrosis quística, son 24 semanas, que es doble ciego, placebo control, es decir, nosotros no sabemos quién recibe droga y quién no. Y en la rama de lo que era el tráfico y el transport de estos estudios pivotales, había 2 dosis de lumacaftor y ivacaftor. Entonces, vamos ahora, si se puede, mostrar los gráficos. Van a ver que hay 3 ramas, una rama de placebo y una rama con droga activa, pero con 2 dosis. Si recordáis, lo publicado de 24 semanas, hubo una eficacia en la función pulmonar de alrededor de un 3% o 3.4%, depende de si era valor del FV1 predictivo o valor absoluto. Pero mucho más importante, hubo
resultado significativo en la disminución de las exacerbaciones pulmonares. Y no solamente de las exacerbaciones pulmonares, sino la disminución de tratamientos endovenosos y de hospitalización. Esta diferencia significativa, cuando los pacientes pasaban a droga activa, medicamento activo, se mantenían en el tiempo, y aquel grupo que era placebo, cuando recibía la medicación, también bajaba el número de exacerbaciones. Otra variable secundaria, que cada vez también, sobre todo en la parte de adulto, cobra importancia, es la calidad de vida, que se mide por estos cuestionarios. Y en este trabajo era calidad de vida referida sobre todo a los síntomas respiratorios. Y también se vio, ya está, este es el de ayer, mira, pobre, ¿eh? Viejito funciona. No, esto es el... Ahí está. Sí, sí. Sí, ya está, ya está. Bueno, esperen. Entonces, bueno, ahora vamos un poquito para atrás. Me había olvidado de esta diapositiva. Dentro del fenotipo y genotipo, que nosotros tratamos de hacerlo tan riguroso y tan organizado, como dije anteriormente, la biología celular es tremendamente complicada. Entonces, para el mismo CFTR hay una serie de moléculas que tienen que ver con los genes moduladores que también intervienen en el correcto plegado y ensamblaje, o sea, que también podría estar alterado, que cada uno la repliega a su manera o ensambla de manera diferente. Esto es lo que quería decir, ¿no? De los genes y proteínas, proteínas y factores modificadores no genéticos. Una sola diapositiva, porque si no tampoco no hay tiempo, pero ver que ya sabemos que para que se pliegue la proteína F508, si nosotros disminuimos la temperatura, se repliega mejor, o si alteramos las chaperonas químicas, que son las responsables de detectar que la proteína no está plegada y entonces la degradan, también va a variar de individuo a individuo. Otro factor importante también, otro tipo de chaperona, que es el HSP70. O sea que una molécula, a lo mejor evidentemente, como lo vamos a ver ahora, para la parte clínica no funciona de la misma manera en todos los pacientes F508del, ¿no? Bueno, esto era para también, como se dijo a lo largo del Congreso, y todos sabemos, esta nueva era de tratamiento. Hasta ahora era todo el tratamiento sintomático, y que ahora tenemos el tratamiento a la fisiopatología, la base, ¿no?, de la enfermedad, con los correctores y los moduladores que disponemos actualmente. Y esto es un resumen de cómo vamos a tener que tratar, depende de las mutaciones, ¿no? La clase 1, la clase 2 con correctores y potenciadores, clase 3 potenciadores, clase 4 potenciadores, clase 5 correctores, clase 6 estabilizadores o retenedores, y en la clase 7 la terapia génica. Hacer un inciso que aquí, este puntero tampoco funciona muy bien, vamos a ver. Aquí, ¿no?, teníamos, ¿no?, los antibióticos y el ataluren, que ya ha desaparecido porque sabéis que hace 3 semanas se suspendieron los ensayos clínicos debido a la falta de eficacia. Así que ahora, digamos, este es el nuevo panorama que tenemos, y vamos a ver si a través de los oligonucleótidos, otro tipo de terapia, estos pacientes de clase 1 se pueden beneficiar. Ahora vamos a entrar entonces, lo que un poco les adelanté, sobre comentar los resultados a 96 semanas de los pacientes homocigotas F508del en la fase de extensión lumacaftor y ivacaftor. Era lo que les comentaba del diseño, las 3 ramas, placebo, y los 2 con droga activa, 400 y 600 miligramos. Hasta la semana 24, que después se abría, y los pacientes pasaban a lumacaftor e ivacaftor de 600 o de 400. La dosis de ivacaftor era la misma, 250. Acá, en este gráfico, solamente quiero comentar, a lo mejor no lo ven en la parte de abajo, pero le explico, de 1.200 y pico de pacientes fueron perdiéndose, digamos, por el camino, y los que les voy a comentar en la semana 96 son alrededor de 430 pacientes.
cifra para nada despreciable, siendo un ensayo clínico también, con todas las discontinuaciones que hubo. Acá también comentar que la edad se mantuvo, pese a las discontinuaciones, se mantuvo, ¿no?, la proporción, la mayoría era pacientes de más de 18 años y el BEMS que tenía un 60% de los datos demográficos, tanto en el placebo como en el grupo de lumacaftor. Y acá los resultados que les presento es con respecto a la función pulmonar. Entonces aquí estaba el grupo placebo que iba en descenso y el grupo que ha hecho una mejoría de eficacia del FEV1. Después, cuando los dos grupos pasan a tratamiento, el grupo que venía recibiendo tiene una declinación un poco hasta la 96. El grupo que no recibía mejoró su función pulmonar rápidamente, el efecto se ve a los 15 o 30 días, para que después luego también decae y hay un poco como una estabilidad. Lo que no sabemos es qué pasaba con el grupo control, ¿no? El grupo placebo, porque desapareció y no sabemos la progresión. Entonces, también recientemente publicado, como lo ven, en el estudio que está ahora online, en diciembre del 2016, se preguntaron esto. ¿Y qué es lo que hicieron? Todo este grupo de pacientes, con estas características para el ensayo clínico demográficos, lo compararon con un grupo del registro de Estados Unidos. Esto tiene sus limitaciones, lo que les voy a mostrar, porque es solamente referido a los pacientes del registro, que homocigotas, con el porcentaje de adultos, de niños, con el similar FEV1, es decir, con todo esto, a ver qué es lo que le pasaba a la evolución natural del FEV1. Y la declinación que se ve en el gráfico, este es el grupo que no recibió tratamiento y que es sacado del registro, y vuelvo a repetir, tiene sus limitaciones, y este es el grupo de lumacaftor y ivacaftor. Pero lo que vemos, claro que vemos un descenso, como veíamos, ¿no?, un poco un declive de la función pulmonar, pero comparado con el grupo que no la recibió, fue significativa la diferencia y que año tras año parecería, estos son 2 años, ya tenemos que esperar los estudios de vida real, digamos, parecería que hay una tendencia a que esta diferencia año tras año sea mayor. O sea, podemos decir que el lumacaftor y ivacaftor podría modificar la progresión de la enfermedad. Evidentemente, los resultados del FEV1 son modestos y todo esto ya lo sabemos. Pero esto es para reflexionar. Con respecto a las exacerbaciones pulmonares, lo que les contaba, este es el grupo placebo, este que recibió la medicación y como veis la diferencia fue significativa. También para las exacerbaciones pulmonares que requerían hospitalizaciones y también para las exacerbaciones pulmonares que requerían tratamiento endovenoso. Cuando los pacientes de placebo entran al grupo de medicación activa, pues esta diferencia, fijaros cómo baja, ¿no?, del grupo, cómo baja también el número de exacerbaciones, también en hospitalización y también en requerimientos antibióticos. Todos sabemos de la gran importancia de las exacerbaciones pulmonares. Me acuerdo que cuando a mí me enseñaron las primeras cosas de fibrosis quística, me dijeron una frase: la enfermedad progresa con cada exacerbación. Y es verdad, ¿no? Con cada exacerbación perdemos progresa la enfermedad. ¿Qué pasó con el índice de masa corporal? También resultados a 96, mismo gráfico, recordar acá semana 96, los dos grupos, fijaros el grupo de tratamiento, cómo aumenta el índice de masa corporal, el placebo no, y que cuando empiezan a prolongar, a recibir el tratamiento activo, se mantiene, inclusive siguen algunos pacientes aumentando el índice de masa corporal a las 96 semanas. La verdad que esto durante el ensayo es un poco bastante impactante y sobre todo en la parte adulta, no en la parte de los niños que tal vez están mejor nutridos, ya los mantenemos mucho mejor, pero en la parte de adultos la verdad que eso impresiona bastante. Con respecto a la calidad de vida, como le decía, lo mismo, ¿no? Bueno, acá hay un poquito de repunte, ya sabemos lo que es el efecto placebo, y luego después los dos grupos, acá puede bajar, acá sube,
Acá puede bajar, bueno, a lo mejor esto también coincide con exacerbaciones pulmonares que presenten el paciente, pero todos refieren una mejoría, repito, en los síntomas respiratorios de calidad de vida. Es una lástima y ahora van a cambiar los diseños de los ensayos clínicos que no valoran toda la calidad de vida de los pacientes, porque en todas las áreas también se vería esta mejoría. Con respecto a los efectos adversos, fueron similares que en las 24 semanas, solamente destacar que el efecto adverso más importante es la exacerbación pulmonar. Yo siempre en las reuniones estas tengo siempre la misma pregunta, ¿por qué la exacerbación pulmonar cuenta como un efecto adverso, ¿no? Pero bueno, nadie me sabe responder bien. Y ahora pasamos a un estudio, no de 96 semanas, de 24 semanas, pero lo que tiene de atractivo es la edad, ¿no? Pacientes homocigota que se administra lumacaftor y ivacaftor, pero las edades son de 6 a 11. Está el artículo en Prensa, si lo quieren también leer, acá están los datos, a punto de publicarse, pero ya fue presentado en Basilea y también en Orlando por el doctor Carlos Milla, que es el primer autor de ambos, del estudio, perdón. El diseño acá es distinto, estamos hablando de pediatría de 6 a 11, pacientes muy pequeños, entonces la primera parte que se llama parte A es para ver seguridad, tolerancia y farmacocinética. Entonces, es un grupo es un periodo de screening que el día 1 le ponen el tratamiento y solamente hasta el día 14 se lo suspenden, le hacen análisis de farmacocinética y de seguridad y lo siguen durante 28 días. Como dio un resultado bueno de seguridad, al igual que el grupo de mayor edad, de los pacientes arriba de 12 años, siguieron en la parte B. Y en la parte B, que también era seguridad, tolerabilidad y farmacodinamia, también le agregaron variables secundarias, como función pulmonar, Lung Clearance Index y test del sudor, como veremos. También era un periodo de screening y después empezaban con la medicación activa. Acá solamente una dosis de 200, estamos hablando de niños pequeños, lo seguían a la semana 24 y hacían un periodo de washout con un follow-up a ver de los pacientes para ver seguridad. También quiero destacar que, fijaros, que me parece está en círculo, bueno, la edad de los pacientes, el promedio 9 años, y destacar que el FV1 a estas edades están alrededor del 91%, y que el Lung Clearance Index que le hacían, como variable exploratoria y secundaria, era de 9.99. También esta mañana se habló del Lung Clearance Index, comentarle que este índice de homogeneidad o heterogeneidad de la ventilación está alrededor más o menos de 7, independientemente de la edad. Y que cuanto más alto, o sea, más tiempo tarda el paciente en respiraciones para lavar el gas medicinal que se le da, el índice evidentemente va a ser mayor. O sea, con lo que quiero decir que 9.99 es patológico. No es tan alto como 17 o 20, tendría un afecto grave, pero a estas edades, fijaros, con estos FV1, que ya sabemos no representa la gravedad de la enfermedad, ya tienen alteración precoz del Lung Clearance Index. Y esto es interesante porque es el primer ensayo clínico que ha demostrado, como veremos después, que esta variable nos puede servir. Y por eso están cambiando el diseño de los ensayos clínicos. Con respecto a los efectos adversos, recordarles que la tos fue el más frecuente, junto con la infección pulmonar de exacerbación y la congestión nasal. Pero otra cosa importante que quiero recalcar, a lo mejor en el turno de preguntas se puede comentar, los efectos adversos a nivel respiratorio inmediatos y bastante desagradable, como disnea o esa percepción de falta de aire que se ve en los adultos, y cuanto más grave, más frecuente, en los niños no se ha presentado. Y también una cosa importante a tener en cuenta es la elevación de transaminasas, que tampoco hubo una diferencia muy significativa a la hora de tratarnos y de pensar en estos chicos sobre la seguridad. Este es el FV1 al principio, hay un aumento, no significativo, después baja a las 8 semanas, después vuelve a aumentar y sigue aumentando hasta aquí. Cuando se le suspende la medicación, recordar el periodo de control, estas 2 semanas de washout decae. Evidentemente no es significativa, partimos de unos FV1 muy altos.
¿Qué pasó con el test del sudor? Esto es un detalle importante. Ha bajado 20 miliosmoles. Bueno, sabéis que el test del sudor hasta al principio se había utilizado como endpoint, después se dejó de utilizar y ahora parece que recobra importancia. La pregunta que yo también he hecho, que no me supieron responder, ¿por qué aparece o habría una tendencia de los niños más pequeños a tener mejor respuesta en el test del sudor? Es decir, a bajar más que en los pacientes adultos. Pero bueno, ya veremos si esto es solamente una tendencia o se confirman en todos los estudios que se están llevando a cabo ahora. Y ahora, lamentablemente, en la parte de nutrición, bueno, fijaros el índice de masa corporal, que cuando se mide en Z-score también mejora de forma importante y que después decae un poco en estas 2 semanas de washout. Me van a tener que creer, pero no sé qué me pasó con la diapositiva del Lung Clearance Index, que bajaba 1.1. De la basal de 9,99 bajaba 1.1. Esta diferencia comparada fue significativa. Lo que tampoco sabemos es cuál es lo mínimo que tiene que bajar el Lung Clearance Index para que sea significativo. Porque una de las preguntas de la mañana, creo que nuestra compañera uruguaya, fue ¿cómo se usa este Lung Clearance Index? De momento es solamente los ensayos clínicos. Hay estudios, nosotros lo hacemos también, aparte de los ensayos clínicos, lo estamos haciendo de manera rutinaria y bueno, tenemos que analizar toda la cohorte y ver. A veces nos llama la atención que pacientes que están muy bien lo tienen un poquito elevado, de 9 o de 8 que no esperábamos y después nos aparece un cultivo de pseudomona o en una paciente micobacteria. Pero bueno, esto es anecdótico, ¿no? Hoy por hoy se usan ensayos clínicos, pero creo que es importante que unidades de centros de referencia importante tengan el aparato y aprendan esta técnica, ¿no? Porque yo creo que en enfermedad precoz hoy por hoy es lo único que tenemos junto con, como también se habló esta mañana, con la RM, con inhalación de helio, ¿no? Y le quería comentar la experiencia que tenemos nosotros en 5 pacientes, muy bien de tiempo. El caso 1 es un paciente de 16 años, bueno, todos tienen insuficiencia pancreática, obviamente, bronquiectasias bilaterales. Este chico tenía aspergilosis broncopulmonar alérgica recurrentes, estaba colonizado de forma crónica como Acromobacter, casi nunca le aparece el staph o la pseudomona, exacerbaciones al año 3 que requerían tratamiento endovenoso, prueba del sudor 90. Entonces, aquí está, no sé si se ve bien el color, un cowboy con revólveres. El FV1, la colonización, índice de masa corporal y tratamientos endovenoso. A 2 años antes, 1 año antes, cuando empezó el tratamiento, 15 días, 24, cuando empezó la fase abierta, 15 días y 72 semanas. No iba a poner todos los valores. Pero fijaros que tenía 86, 79, 78, 82 cuando empezó. A los 15 días hubo una mejoría, después bajó. En el estudio abierto no hubo gran diferencia, o sea que debía estar con medicación, y que después a las 74 semanas, el 72 tenía 74, es decir, bajó el FV1, en este caso este paciente. Acromobacter siguió siempre igual, y el índice de masa corporal lo mejoró, y los tratamientos endovenosos de 3 pasaron a 1. Cuando se le pregunta al paciente, por un tema de compliance no puedo, pero tengo vídeos de todos los pacientes a ver qué era lo que les parecía. Entonces, él lo que le parecía es que estaba contentísimo porque tenía una disminución de los tratamientos endovenosos y la aspergilosis que venía con un episodio casi cada año, pues no había tenido en ese momento episodio. Y de textuales palabras dice que los resfriados se resfría como cualquier amigo, ¿no? Que durante 7 días ya se le va y no se complica, que requería tratamientos orales, ¿no? O endovenosos o nebulizados. El caso 2 es un paciente de 7 años, también insuficiencia, bronquiectasias, tuvo una lobectomía. Tenemos muy pocas lobectomías en fibrosis quística, pero esta era una nena que se diagnosticó
por la edad que tiene, justo unos meses antes de instalar el cribado, pero ya tenía una afectación muy importante del lóbulo superior derecho, que nunca habían tratado la pseudomona, y nos llevó a realizarle una lobectomía, pero la verdad que tenemos muy pocos casos de lobectomía. Ella sí que tenía una colonización con pseudomona, hacía 2 tratamientos al año, de prueba sudor elevada. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, su FB1 de 69, pseudomona y 2 al año, 64, 62, 64, 65, iba decayendo, y cuando fue el estudio abierto, a los 15 días ella relataba que, bueno, que tenía mucho aumento de tos porque le venía de manera casi incontrolable las secreciones y tenía que toser bastante, y el aumento del FV1, que después decayó algo, ¿no?, al correr de las semanas, pero que en ella sí vimos una diferencia del FV1. Las colonizaciones con pseudomona no ha variado, y el índice de masa corporal, la verdad que le costaba, es una chica, y le costaba mucho aumentar de peso. Y las exacerbaciones pues ya pasaron de tratamiento endovenoso a ninguna. Estoy hablando de tratamiento endovenoso. Otra cosa es los tratamientos orales, que evidentemente si antes tenía más endovenosos, ahora tiene más orales, ¿no? Decayó. Y la percepción que ella tenía es que tenía más capacidad pulmonar, y sobre todo estaba muy entusiasmada por el aumento de peso, ¿no? Estaba muy contenta y se sentía muy bien. Este caso 3, un niño de 18 años, también está colonizado por un staph medelicilin resistente, que acá no lo dice. Tenía 3 exacerbaciones pulmonares al año, pero no hacía tratamientos endovenosos. Este empezó con una función de 60, 59, 57, pero a los 15 días él dice que tuvo una franca mejoría, y después a lo largo del tiempo cada vez iba mejorando. Ahora les vamos a explicar también un cambio que hemos encontrado en este paciente. Su índice de masa corporal no varió mucho, y de los tratamientos orales pues tenía 1 al año. Y realmente a medida que se encontraba mejor, ¿qué es lo que ha hecho? Este chico, un gran deportista, cada vez hacía más deporte, y estaba fascinado. Parte de eso, empezó a hacer mucho deporte, sabemos de la influencia que tiene, pero evidentemente gracias a que se sentía mejor, empezó a mejorar y a hacer el deporte con sus amigos, que bueno, sobre todo es esto, la mejor tolerancia que tenía a nivel físico. Y este paciente, una chica que también tenía episodios de aspergilosis, colonizada también con MRSA. Esta chica estaba más afectada, como verán en el FV1, tiene por lo menos tenía 4 tratamientos al año. Partíamos de un FV1 de 54, y a lo largo del tiempo, de 54, 51. Como veis, la respuesta al FV1 hay de todo, algunos que bajan, algunos que aumentan, pero en esta chica también, otra vez, el índice de masa corporal aumentó, y de los tratamientos al año de 4 pasó a 1. O sea, ella está fascinada porque la calidad de vida que tiene pues ha mejorado mucho. Es una chica muy intelectual, muy estudiosa, y entonces estos tratamientos endovenosos le mejoraron mucho la calidad de vida, y que puede ir a la universidad sin problema. Y el último caso es una chica bastante bien, tiene una enfermedad pese a ser homocigota muy buena. Fijaros que partíamos de un FV1 de 96, y a lo largo de las 72 semanas ha mejorado un poco, ¿no?, y ha llegado a 100. No tenía colonización crónica con nada, tenía un índice de masa corporal que aumentó un poco, y bueno, no tenía ni quise hacer tratamientos orales, porque la verdad que los gérmenes, los microorganismos pues prácticamente no tenían, ¿no? Y ella que dijo, bueno, estoy estable, la verdad que yo sí me siento igual. Claro, se sentía igual porque partimos de una enfermedad leve. Entonces la percepción ella de enfermedad, encima a los 13 años, la verdad que no sentía. Dice, bueno, yo estoy igual, con esta pastilla, sin la pastilla, ¿no? Pero bueno, es un beneficio, porque evidentemente nos está hablando que esta paciente está estable a los 13, a los 14, a los 15 años, ¿no?
Y esto es una valoración de eficacia. Acá está, en resumen, ¿no?, lo que habíamos visto de la función pulmonar. Algunos aumentaron mucho. Esta chica, cuando empezó de placebo, suponemos, porque no lo sabemos, a medicación aumentó, otros no variaron, otros bajaron. Volvemos a poner sobre el tapete lo que pasa en el mundo científico de la fibrosis quística, que la espirometría, y sobre todo en pediatría, pues no nos correlacionan con el estado del paciente, ¿no? Este es el índice de masa corporal, cómo ha mejorado. De efectos adversos, hubo 3 pacientes que en los primeros días sintieron congestión nasal, que está reportado, 1 cefalea, 2 diarreas, 1 elevación de las transaminasas al doble, que revirtió espontáneamente. Cuando es más de 5, teníamos que suspender el tratamiento. Y después el chico que hace mucho deporte, una elevación de CPK, que fue transitoria porque le dijimos que, bueno, a ver, baje un poquito el nivel de deporte, lo aceptó y volvieron a la normalidad. Pero esto es una cosa que se tiene que tener en cuenta. Es decir, todos los pacientes presentaron descenso de los tratamientos endovenosos con antibióticos. Todos mejoraron la calidad de vida. O sea, el paciente tiene ganas de vivir, de hacer cosas, de estudiar, de proyectarse. Esto para mí fue el mayor impacto que tuve con esta medicación. Y todos, es un grupo reducido evidentemente, los adultos es más variopinto, más diferente, pero coincidían con el beneficio de la medicación. Y realmente, ya te digo, a mí lo que más me impacta es las ganas de vivir que tenía. Puse estas 2 diapositivas que no tienen mucho que ver con lo publicado de las 96 semanas, pero es importante porque esta mañana se hablaba que no hay en los ensayos clínicos, claro, como es entre 40 y 90, hay poca literatura sobre enfermedad grave y por debajo de 40. Os invito, ¿no?, este artículo que es de Australia, en la que relata vida real sobre casos de pacientes graves, 12 pacientes, y también que está ahora por publicarse porque está en prensa. También de este grupo de los franceses. Los franceses tienen 900 y pico de pacientes tratados con Lumacaftor y Bacaftor. Tienen una experiencia, yo creo que, bueno, aparte de Estados Unidos, la más importante. Después le sigue Italia. Y bueno, también están reportados en vida real. Cosas importantes de los pacientes graves, claro, tienen más efectos adversos que los pacientes que están menos graves. Ya lo sabemos que los de menos de 40% son una población de riesgo. Y lo que aconsejan es ingresar a estos pacientes, darle la mitad de la dosis. Esto lo aconsejaba el doctor Barry Plant de Cork, que tiene una experiencia muy importante, que algunos de ustedes me imagino que lo habrán escuchado hablar o leer sus artículos. Entonces ingresan estos pacientes durante 2 o 3 días por aquel efecto adverso de disnea, de falta de aire. Siempre les dan un broncodilatador, los preparan antes de darle esta medicación, inclusive algunos le hacen tratamiento endovenosos antes, ponen la medicación, los tienen en observación y empiezan con la mitad de la dosis subiéndosela a la semana. Bueno, les traigo estos artículos para que ¿no?, todos sepamos un poco que hay experiencia, aunque limitada, y que, bueno, tiene sus más y sus menos, y sabiendo uno esto puede prevenir ciertos efectos adversos, ¿no? Entonces, las conclusiones, que bueno, hay nuevas moléculas con potencial terapéutico en la fibrosis quística que ya están cambiando todo el tratamiento clásico, ¿no? Que el F508 es necesario investigar porque es más complejo de lo que nosotros creemos, el plegamiento y el traslado hacia la superficie, que todo esto, que los conocimientos de la estructura y la función es importante para optimizar y mejorar la indicación de todos estos, también como se lo habló a lo largo del curso del Congreso, o sea, el tratamiento de base, como nunca, más que nunca, lo tienen que hacer. No es que tomar la pastillita y se les pasa todo, ya veis los datos que hay a largo plazo, ¿no? Es bien tolerada y se mantiene el perfil de seguridad a las 96 semanas, esto es muy importante como pediatras, ¿no?, que también lo sepamos, que demuestra un efecto positivo sobre el FV1, aunque todos hubiéramos deseado que fuera más, por supuesto. El número de exacerbaciones, esto sí, de forma dramática, la baja, y por lo tanto asociada a progresión de la enfermedad. El índice de masa corporal continúa incrementando, y recordar esta declinación comparándolas con pacientes con el grupo que no recibía,
que hay hasta un 40% de diferencia en la progresión de la enfermedad y que lo que está reportando que podría modificar el curso de la enfermedad. En los pacientes más pequeños, una buena tolerancia, los efectos adversos respiratorios que tanto preocupan en el otro grupo de pacientes, sobre todo adultos, no fueron causa de discontinuación. Hay pacientes que, bueno, hay que estar alerta con la elevación de las transaminasas, ir chequeándolas, y que, bueno, para un poco como sorpresa, ¿no?, disminuyó los valores del test del sudor, o sea que implica que proteína está funcionando, mejoría de la parte nutricional, mejoría del Lung Clearance Index y una buena y una tendencia a la mejoría del FEV1 partiendo de los valores tan importantes de normalidad como hemos partido. Y demuestran así los datos globales una seguridad y eficacia del tratamiento combinado en estos pacientes. Evidentemente estamos en la era terapia única para todos, no, son los pocos medicamentos, somos tan distintos. Bueno, he puesto las copas porque estamos en Mendoza, ¿no? Mirá, fijaros que ¿no? Falta el vinito, que va a venir más tarde, en todos. Y bueno, yo creo que acá termina mi charla. Decirles lo encantada de nuevo y lo emocionada que estoy de volver a mi país. Gracias. Todos los amigos que siempre me encuentro, ¿no? Y ayer tomando alguna copita de más, ¿no? Muchas gracias a todos, la verdad, ¿eh? Tiempo de preguntas. Bueno, gracias, Silvia. Hemos puesto a disposición 2 micrófonos para que puedan pararse y hacer sus preguntas. Así lo hacemos más ordenados. Yo tengo una pregunta. Quería darles la oportunidad a ustedes, pero se la perdieron. Silvia, en pacientes en los cuales vos decidís iniciar el tratamiento con ivacaftor y lumacaftor, ¿cuáles serían las variables objetivas que tendrías que tener en cuenta para saber si este tratamiento está resultando en la evaluación individual de este paciente? Bueno, esta pregunta es muy importante y también esta mañana se habló se tocó el tema de que se debería hacer un consenso sobre qué tipo de tratamiento, qué pacientes se deberían incluir, cómo se debería seguir y todo. Yo te comento un poco la experiencia. En España todavía no tiene precio, está en el curso de obtener precio. Y la Sociedad Científica de Fibrosis Quística, junto con la Sociedad Científica de Farmacoterapia, de los farmacólogos, nos hemos unido y ya va a estar publicado en la página web dentro de poco, porque estamos ahí peleando un poquito entre los grupos, bueno, no peleando, pero bueno, discutiendo un poquitito entre los grupos, y vamos a sacar una guía de qué pacientes se tienen que tratar, en realidad casi todos, lo que pasa que cada uno con sus particularidades, y cómo se tienen que seguir estos pacientes, porque a lo mejor hay pacientes que no van a responder. Y sobre todo el Ministerio de Salud, ¿no?, reclama, y con buen criterio, también parámetros de suspensión del tratamiento. Lo que estamos evaluando, y bueno, vamos a ver cómo termina, es el periodo. 6 meses no nos sirve. Entonces estamos haciendo un periodo de 1 año para ver cómo es de eficaz la medicación. Por supuesto nos vamos a fijar en todos los parámetros que tú habitualmente sigues a un paciente, ¿no? Evidentemente función pulmonar, la colonización, peso, talla, calidad de vida, todo el cuestionario, y estamos introduciendo, que hoy a la mañana por falta de tiempo no se tocó el tema, el test del ejercicio, que yo creo que es muy importante en adultos. En niños, la verdad, no creo. Pero yo creo que en los adultos, por lo menos nuestros médicos adultos, dicen que es muy importante, porque sí, ahora se está haciendo un estudio, ¿no?, un ensayo clínico, como endpoint principal, el test de ejercicio. Yo creo que esto va a ser también bueno para controlar estos pacientes. Entonces, yo creo que en breve, a finales de abril, estará colgado en la página web de nuestra sociedad, para ponernos de acuerdo, no solamente para esto, sino todos los tratamientos. Con ivacaftor hacemos lo mismo,
para ver. Pero claro, también hay que ver la ventana, porque no todos responden de la misma manera, ¿no? Doctor Piñero. Antes que nada, te felicito por la claridad de tu exposición. Ahora, nosotros tenemos una paciente de 14 años con colecistectomizada a los 9 años, con pruebas de funciones hepáticas normales, pero hígado agrandado y punta de vaso palpable y pequeñas varices esofágicas que no han requerido tratamiento. Sus pruebas de funciones hepáticas están normales y es una delta 508 homocigota que reclama tratamiento. ¿Se lo harías? A ver, una cosa, el concepto de tratar a estos pacientes tiene que ser universal, obviamente, en mi opinión. Como decía el doctor Michael también, que cuanto más precoz pongas, se va un poco a controlar, ¿no?, toda la parte de nutrición o de enfermedad hepática que no sabemos, porque eso no se sabe. Esta chica tiene función pulmonar normal, tiene un índice de masa corporal de 17, 18, pero su hígado está, ¿viste? Si la pregunta del millón es si lo vamos a empeorar o no lo vamos a empeorar con la combinación, ¿no es cierto?, con el nuevo cambio. Hay algo publicado en forma de póster en enfermedad hepática del Congreso del año pasado, no recuerdo si es el de Estados Unidos o el europeo. Empiezan como los pacientes graves, o sea, con baja dosis, y en el curso de la primera, segunda semana le van aumentando para ver cómo responde la paciente. Lo que pasa es que, claro, los efectos adversos, los efectos de eficacia tienen que ser a largo plazo, porque es una paciente que tiene una función pulmonar normal. Lo que pasa es que yo no sé cómo estará el TAC, si tiene bronquiectasias, no tiene bronquiectasias. No, nada, tiene un TAC normal. Tiene un TAC normal. Bueno, la verdad que... Juega al fútbol está bien. Con un equipo de varones, de una capacidad de ejercicio tremendo, pero el hígado está... Bueno, por eso la comentás, porque es un caso bastante peculiar, ¿no?, de esta paciente. Pero con respecto a enfermedad de hígado hay poco, y lo que hay es ser cauto en aumentar las dosis poco a poco. ¿Vale? Gracias. Doctor Tepe. Hola Silvia, clara como siempre. ¿Existe algún paciente que a tu criterio no debería recibir la combinación? Vos ya en tu respuesta anterior ya lo contestaste, pero creo, mi opinión, que todo paciente debería tener la posibilidad de acceder a la medicación y, como se hace en otras partes del mundo, poder evaluar la eficacia y, tal cual vos lo mencionaste, en caso de no evidenciar eficacia, ahí se interrumpiría. Exacto, eso lo deja claro también el consenso que estamos haciendo, con una premisa importante. Evidentemente, tenés que decirle bien al paciente que tiene que ser adherente, no en esto, sino en todo otro su tratamiento, porque ahora estamos viendo los estudios a largo plazo, que no es empezar a retirarle toda la medicación. Esto es claro, ¿no? El paciente tiene que ser adherente, con el problema importante que es la adherencia, porque es que si no, no vamos bien, ¿no? Entonces, la premisa esta es fundamental, pero después ofrecérselo, y evidentemente a lo largo de un año hay pacientes que van a ir bien y otros que seguramente no van a ir bien. No, para todos los pacientes homocigotas no, pero sobre todo en esta nueva era, porque ahora en Europa, en Sevilla se va a presentar los datos del 661, del Tezacaftor, que son un poco mejores que esto. Entonces, la combinación Lumacaftor y Bacaftor en algunos pacientes yo creo que también le va a servir de puente muy importante. O la triple combinación, que ya se están empezando a hacer los estudios, los ensayos clínicos, y que también ya hay resultados. En fase 2, ¿no? No en fase 3. Entonces, quiero decir, nosotros tenemos que tener una mente muy abierta en esto, ¿no? Yo no discuto después la parte económica, ¿no? Que es real. Pero creo que tenemos, sobre todo los pediatras que vemos, chicos sanos, ¿no?, como decía recién un compañero, ¿no?
Pero ¿por qué esa ventana de oportunidad no ofrecérsela? ¿Por qué no? Si está el que está bien, porque está bien, el que está moderado, porque está moderado, y el que está grave, porque está grave. Esa, ya te digo, es mi manera de verlo. A tu entender, nosotros recién hemos incorporado la medición del LSI. Todavía no hemos tenido mucha experiencia, pero a tu entender y habiendo hecho los estudios midiendo FB1 y LSI, ¿considerás que hay algún parámetro más objetivo o más sensible? ¿Son parámetros complementarios? ¿Cuál es tu opinión, dado que ya hace tiempo que lo estás haciendo? Yo creo que esto es como presenta en una diapositiva de un comando de un avión, y que tenemos que tener varias cosas, no solamente una cosa. La función pulmonar para nosotros cada vez está un poco más lejos, aunque la hacemos ya precozmente a los 3 años. Pero bueno, cada vez a mí en la práctica diaria sí está bien. O sea, me sirve cuando está mal, ¿no? Cuando cae. Pero cuando está bien, ya casi no significa para nada. Entonces, el Lankleyres nosotros lo estamos haciendo un poco de forma sistemática, varios grupos, por supuesto, no solamente nosotros, todo lo que hay publicado en las exacerbaciones con el suero salino, con la DNasa, en que sí habría una señal. Ahora vamos a empezar otro estudio con el suero salino, durante 1 año, casi 2 años, con la principal variable del Lankleyres Index. Yo creo que todavía nadie tiene una respuesta concreta, pero yo creo que nos va a ser de mucha utilidad, y cuanto antes lo hagas, mejor. Nosotros ahora lo estamos haciendo en este ensayo en un grupo de 3 a 6 años, que tiene su tiempo, ¿no? O sea, la técnica no es engorrosa porque tiene que ser a volumentida, pero mantener a un nene 2 o 3 minutos que no hable con la mascarilla, que no diga nada, ni se quede tranquilito, cuesta. Pero bueno, se logra entrenar. Pero yo creo que nos va a ser muy útil en las fases precoces de la enfermedad. Muchas gracias. Bueno, en función del tiempo, terminamos acá. Muy clara, Silvia, muchas gracias. Excelente la disertación. Gracias a vosotros por estar acá y venir a escucharme. Gracias. Gracias. Bueno, pueden dejar lo que